como tal contribuye a la salvación o está casado con la salvación. Y algunos creen, algunos piensan que si la persona no se bautiza, no puede ser salvo, por el versículo que aparece allá en Marcos. No vamos a ir a ver ese versículo por causa del tiempo, para no ser muy prolongado el tiempo del video. Pero sí vamos a considerar otros versículos. Pero el versículo que aparece en el Evangelio según Marcos es un tanto dudoso, porque en los manuscritos más antiguos no aparecen como tal en el Evangelio. De pronto fue un texto que fue añadido, fue insertado con el propósito de cimentar, con el propósito de reforzar una doctrina como tal. De hecho, es el único versículo que aparece con relación a que el que se convierte, pues el que creyere, dice, y fuere bautizado, será salvo. Es el único versículo que aparece en alusión a el tema de la salvación, es decir, juntando el bautismo con la salvación. Pero nosotros vamos a aplicar otra vez la norma de que no podemos formar doctrina únicamente tomando como referencia, como base, un solo versículo y de ahí formar una doctrina. No se puede hacer eso en cuanto a la cimentación de una doctrina, sino que debemos de formar doctrina, cimentar doctrina basado en varios versículos de la Biblia que sean realmente tajantes, que sean realmente directos y que la doctrina sea firme y fundada en los textos bíblicos. Y para esto, pues nos puede servir o no el pasaje de Marcos. Sin embargo, como le repito, investigue usted ahí, haga usted su investigación correspondiente y se va a encontrar con que el pasaje de Marcos no aparece no aparece como tal en los manuscritos más antiguos. Después empezó a aparecer, perdón, se insertó, de manera que no vamos a considerar el versículo como tal, pero sí vamos a considerar otro. Y en la primera de Pedro, en su capítulo 3, dice el versículo de la siguiente manera. Capítulo 3 de la primera de Pedro, versículo 21, dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Esto aparece entre paréntesis. Por la resurrección de Jesucristo. ¿Sabe cuál es el problema? Con tomar como base este versículo de la palabra para amparar la doctrina de que si la persona no se bautiza, no puede ser salva, porque se estaría tomando únicamente una parte del versículo. Solo una parte del versículo se estaría tomando, porque generalmente toman este versículo y el texto dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Solo ahí. Entonces usted puede concluir y decir, ¿ya vio? El bautismo sí nos salva, porque eso dice el versículo. Pero el versículo no dice solo eso. El versículo completo, como